Bien, señores, cuando se habla de poderes fácticos, uno de ellos, el más importante, es el que tiene a los hombres de empresa. Y los hombres de empresa tienen organizaciones que lidera el Consejo Nacional de Hombres de Empresa. Y el principal es la Asociación de Industrias de la República Dominicana. Está también la Asociación de Bancos, todo lo que significa hombres de empresa están en el CONEP, pero Asociación de Industrias es quizás la de mayor incidencia. Nosotros tenemos el placer de contar con la presencia de la doctora Circe Almanzar. Circe Almanzar no solamente fue la vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industrias, sino que para nosotros es quizás la persona activa que mayor conocimiento tiene sobre nuestro empresariado y nuestras organizaciones empresariales. Activa durante quizá los últimos 20 años, no quiero ponerle más para no hacerla mayor. Por favor. Pero le damos la bienvenida a Circe. Gracias. Y quisiéramos justamente lograr con esta participación que nos cuente cuál es la incidencia que tiene y la que debe tener un sector empresarial en un momento en que se está hablando más que nunca de alianzas público-privadas, que no es más que participación de capital privado en obras mixtas. Circe, habla tranquilamente del poder que debe de tener el CONEP y todas sus filiales. Sí, buenos días. Gracias. Primero corregirle, y la verdad es, don Julio, que no debería decirlo porque relata un poco su edad. Es ya Consejo Nacional de la Empresa Privada, no de hombre de empresa. Pero realmente sí, es una institución de hombres, casi en un 80% de una institución de hombres, debo reconocerlo. Que aunque se haya cambiado el nombre. Ya ustedes que se han encargado de complicar eso. Bueno, porque teníamos que hacerlo, porque imagínense si nos quedábamos el empoderamiento. Exactamente. Sí. Pero, y segundo, yo no diría que el empresariado es el poder fáctico más importante. Yo creo que la iglesia juega un papel un poquito. Sí, los guardias, la iglesia, los hombres de empresa. Pero realmente eso, sí, pero el sector empresarial juega un rol y debe jugarlo muy importante. No solamente por en la creación de empleos, en el pago de impuestos, que es su principal rol, sino también como ya desde el punto de vista gremial, como un sector que defiende sus intereses legítimamente, pero al mismo tiempo que puede jugar un rol de equilibrio en momentos determinantes. Y un rol también de llamada de atención a la institucionalidad. Pero precisamente yo creo que ese debate que usted presenta, que cuál es el rol que debe jugar y cuál es el rol que ha jugado el sector empresarial de cara o en unas circunstancias de alianza pública-privada. Yo creo que ahí viene la diferencia. Una cosa es el sector privado, el empresario, que juega un rol importante en la alianza público-privada, y otra cosa es el sector empresarial gremial. Y yo creo que debe jugar un rol como defensor legítimo de sus intereses, sin confundir lo que es una oportunidad de negocios, porque ahí es que vienen y entran en confusiones y se puede generar algunos conflictos. Quiero que incluyas algo que mencionaste, y es el papel del empresario, a pesar de que tiene que ganar, porque esa es su función. Nosotros hemos visto que, siendo justo, no ha ejercido aquel término de capitalismo salvaje. Ellos no se llevan a todo el mundo por delante. Pero yo diría que eso precisamente es una labor y
creo que es la diferencia con otros países que tenemos. Por ejemplo, vemos el caso de Haití. El empresariado de Haití, que era un empresario, y no quiero que se sienta mal nadie, porque de verdad eran empresarios muy exitosos, sumamente exitosos, y de hecho tenían un poder económico muchas veces más que algunas familias dominicanas. No tenía un concepto de fortalecimiento institucional de su sector para la defensa de la institucionalidad del país. Sin embargo, en nuestro país hemos jugado un rol diferente. Sí, señor. Y de hecho lo vemos frente a otros países como por ejemplo Centroamérica. Tú ves, o como el caso específico de Perú y de Ecuador, el mismo Venezuela que llegó a confundir la actividad gremial con una actividad política, porque también eso pasa. Muchas veces el empresariado tiende a pensar que el poder institucional que tiene como poder fáctico es un poder político partidario, es un poder para inmiscuirse en asuntos públicos desde el punto de vista del poder. Usted me está diciendo que el empresario dominicano organizado entendió mejor su rol que parte del empresariado haitiano y hasta venezolano. Sobre todo la vieja guardia empresarial. Sí. Y yo creo que jugó un rol y hubo mucho debate, inclusive gremial. Si ustedes se recuerdan, habían gremios que no tenían la misma posición que otros. Habían otros que eran mucho más conservadores con la influencia directa en políticas públicas y otros que ya lo hacían de manera muy clara. Por ejemplo, lo veíamos ese debate que había entre asociaciones industriales. Y ese maridaje que a veces da la impresión que han tenido el sector empresarial con el sector sindical, ¿es cierto o es que los dos han entendido su rol? Yo creo que hemos entendido el rol, se ha entendido en los años, pero también yo pienso que se debe más que nada a que nosotros tenemos gremios representados por personas que ya han tenido mucha experiencia. Y como han tenido tanta experiencia, resulta que es más que nada un conformismo. No hacer cosas nuevas. Yo siento que fue lo que me pasó a mí. Y yo decía, espérate, ya me tengo que ir porque si no vamos, llega un momento que ya no voy a tener nuevas ideas, ¿verdad? Pero mire, Circe, hay algo que uno quiere, pero usted habla de que realmente que hay empresarios que quizás confunden su rol o cruzan esa frontera entre el empresariado y se pasan un poquito hacia lo político. Pero entonces, ¿cuál a su juicio y con su experiencia debería ser la actitud más correcta del empresariado ante su principal cliente, que es el Estado y la política? Su principal socio. Bueno, aunque hay sectores empresariales que su principal cliente es el Estado. No, por eso es que ahí dice, si el Estado es el principal comprador, entonces yo tengo que acercarme a esa gente a través de ¿qué? De la política. Esa es la idea que muchos tienen. ¿No es así? ¿O hay otra forma de hacerlo? Es que es una línea muy frágil donde hay gente que se confunde. No solamente en el sector empresarial, en todos los poderes fácticos lo vemos. Y de hecho, donde más sucede es en las organizaciones sociales que de repente tienen alguna vocería y ya asumen que eso es prácticamente un ejercicio político partidario o político de ejercicio político gubernamental. Que una cosa es tu ejercicio político, en unos próximos minutos va a estar con nosotros Tobías Crespo, sí, con quien yo he trabajado muchísimo tiempo. Políticas públicas, pero mi rol era el rol de defensa de la visión del empresariado. ¿Y dónde trabaja? En el Congreso. O sea, exactamente, pero debatíamos temas. Y yo lo hacía desde el punto de vista de la visión empresarial. Bien. Y eso es discusiones de políticas públicas. No te quiero meter en camisa de 11 varas. Acuérdense que yo vine para que usted me explote. Si tú revisas la historia post-Trujillo, te das cuenta, en el 66, después de la intervención norteamericana, Balaguer, Antonio Guzmán, Hipólito Mejía, Salvador Jorge Blanco,
que a pesar de que uno es abogado, otro es empresario y otro es agrónomo, llegan por vía política. Y ni hablar de Leonel y Danilo. Mi pregunta es, la llegada al poder del actual presidente, ¿tú lo ves como una llegada de tipo puramente política, académico por la universidad o empresarial? Porque es empresario, tiene empresa, tiene industria. Yo creo que, pero el presidente Abinader es un político, ¿eh? Sí. Yo, de hecho, si lo vemos, o sea, dentro del ámbito empresarial, que yo he estado en el entorno, él tenía sus negocios, pero no era una persona que estaba dentro de los gremios empresariales, o sea, o dentro del ámbito empresarial. El Luis Abinader era más que nada, o sea, él se focalizó en el aspecto político, y era lo que decía Juan Bosch, decía, no importa que un empresario o hijo de empresario sea político, pero que se dedique a la carrera política. El tema es como el hermano que es académico. Exactamente, el tema es cuando el empresario confunde lo que es el poder económico con un poder político. Y piensa que por el hecho de tú tener un poder económico, ya tú tienes poder político. O tienes visión política. Tú nunca has visto un empresario como tal participar en política activa. Me refiero a candidaturas, no a usted sabe que sí que participan en política activa, ¿verdad? En nuestro país no se ha dado tanto el caso, hubo intentos. Sí, seguro. Han habido intentos. Sí. Y muchos le han llevado el caso. Pero no ha dado resultado. La propuesta a los empresarios. Sí, también. A cada rato te dicen, Circe, ¿tú quieres ser vicepresidenta de tal cosa? A ti te han tenido que ofrecer esa cosa como 3 veces o 4. Bueno, yo elegí mi camino, no digo que no, porque algún momento uno no sabe lo que puede pasar, pero realmente a mí no me atrae ejercer la política desde el gobierno, o sea, a mí me gusta ejercer la política pública desde una posición como asesora. Nosotros tuvimos una candidatura que no ganó puramente empresarial, que era Peinado Lagazó. Sí. Me acordé de eso de una vez. Sí. Y la verdad es que no le fue bien desde el punto de vista empresarial. Porque fíjense, como cuando tú confundes una cosa, entonces no le fue bien desde el punto de vista empresarial y tuvo que vender los negocios, pero le fue bien políticamente. Bien, pero hay algo para sacarle provecho que quería preguntarte. Circe, frente a una pandemia, 2 años, frente a la imposibilidad de tú crear impuestos porque se sabe que tú no castigas al empresario ni al comerciante, tú castigas al consumidor. En medio, frente a las secuelas que deja esta pandemia en la educación. Tú sabes que se perdieron 2 años, aunque uno no lo quiera reconocer, de año escolar, problemas de presupuesto. Si tú vas a estructurar un presupuesto y crear esa figura que es la de capital privado y capital estatal, es decir, la alianza público-privada, tú lees eso como una privatización parcial. No, la alianza pública, hay una confusión en torno a lo que es una alianza pública-privada, de que es una novedad. Nosotros hemos tenido la historia de los países desde el punto de vista, o sea, los países capitalistas, inclusive aquellos socialistas, tienen experiencia de alianza pública-privada a través de concesiones. Yo me acuerdo que cuando nosotros fuimos ya hace 8 años, a Cuba, cuando la apertura, estaba Obama, que empezamos a explorar oportunidades de negocio. El modelo que ellos tienen, básicamente, Cuba, es un modelo de alianza pública-privada. Pero el Mariel nunca se ha mencionado, pero exactamente, ahí con los brasileños fue una alianza pública. Es una alianza público-privada. Pura. De hecho, en los países socialistas donde más se da. Y Cubanacán tiene mucha participación. China es alianza pública-privada. Sí, seguro. China, el modelo es todas esas inversiones. Alianza pública-privada. O sea, y nosotros, a través de las concesiones de toda la vida, hemos tenido
muy buenas, exitosas alianzas público-privadas. Claro está, llega un momento en que tú tienes que darte cuenta de que no todo puede ser asumido por el sector privado, por el sector público, pero tampoco puede ser asumido completamente por el sector privado. Por ejemplo, una carretera, la gente, es un eufemismo creer que todo puede venir de un peaje. Hay muchas, eso no da a veces. No me van a perdonar si no te pregunto esto. Aquí tenemos empresas de familias. Si tú la analizas todas, fuera la inversión, fuera las multinacionales, son empresas de familia. La familia Corripio, la familia Vicini, pero hemos visto un trasiego últimamente entre inclusive familias, personas que están relacionadas familiarmente con nosotros, entre el CONEP y la Asociación de Industria, los Brache y los Marrancini. Eso, ¿tú tienes alguna objeción o crees que eso es normal? Es que es normal, primero porque la dinámica de los gremios empresariales se da cuando tú tienes una persona que hace carrera interna. Entonces, la carrera interna se da con personas que están ligadas a empresas familiares. ¿Por qué? Porque las multinacionales, que son parte de los gremios, cambian a sus dirigentes. Entonces, no tienen ese arraigo. Entonces, ¿qué pasa? Quienes deben o quienes pueden jugar ese rol como representantes del empresariado son las empresas familiares dominicanas. Nosotros hemos tenido representantes de multinacionales buenísimos ahí, pero que se nos van, porque la política de las multinacionales es que se van cada 5 años. Pensé que eso estaba en la Cámara Americana de Comercio. No, nada porque más. por ejemplo tú tienes que tener dentro de una asociación de industria a un representante de Cemex. Claro. ¿Cómo tú no vas a tener un representante de Cemex dominicana? Es una de las grandes industrias dominicanas, sí. O de Nestlé, o de Romana. O de Central Romana, aunque esos tienen representantes dominicanos. Eso es una alianza público-privada. Sí. Alianza privada. Sí. Bien. Doctora, en el caso suyo, más de 20 años trabajando desde la Asociación de Industria y del sector privado para trabajar con alianzas de políticas públicas, sobre todo representando el sector empresarial. Luego de este tiempo usted sale, y nosotros aquí siempre decimos las cosas como las pensamos, dice, salgo y ahora soy consultor en políticas públicas, sobre todo en las áreas que todos reconocemos que usted es la persona con más conocimiento, con más experiencia, porque usted ha sido parte de las grandes transformaciones de los últimos 20 años, sobre todo en el área que la gente ni se imagina. Cuando usted habla aquí de la banca, habla del empleo de los sectores, cuando se habla de aumentos de trabajo, de comisiones para seguridad social, cuando habla de educación en el área, por ejemplo, de la educación técnico-profesional, que son áreas comunes, cuando habla del área de reformas tributarias, cuando habla de la parte de aduanas y todo lo que tiene que ver con logística, los sectores realmente están sincronizados. El sector privado, que es el que mueve todo lo que tiene que ver con las políticas públicas. Esta parte, este cambio, cómo usted lo realiza y hacia dónde debe de ir todo esto. Estamos con el tema de las autoridades y el espíritu de continuar con todo este tipo de alianzas. Yo creo y que de transformaciones. Estamos tarde, Michelle, para hacer lo que yo hice. Nosotros debimos haberlo hecho hace mucho tiempo. Llega un momento en que nosotros necesitamos ya tener formalizado lo que es la representación a nivel de consultoría, de servicios profesionales, de creación de políticas públicas, que no es otra cosa que lobby, pero lobby legitimado, lobby legalizado, lobby desde el punto de vista de lo que debe ser un lobby. Por ejemplo, llega un momento en donde tú necesitas, precisamente en ese ambiente de alianza público-privada, tú necesitas también tener un trabajo donde haya ópticas diferentes.
y no necesariamente debe ser la única representante de la posición de una política pública una persona que tenga experiencia empresarial. Debería haber de otra naturaleza, debería haber de muchas naturalezas, pero algo que genere un debate fructífero, que haga que las cosas sean más equilibradas y que saque provecho al conocimiento de mucha gente. Esto no es más, Michelle, que monetizar todo el trabajo que yo había hecho. Circe, mira, Claro que hay una representación de empresas dentro del Consejo Nacional de la Empresa Privada. Esas empresas tienen representantes ahí dentro, pero también tanto el CONEP como la Asociación de Industria tiene representantes dentro de organismos mixtos con el Estado. Y te pregunto porque todo el mundo no tiene la suerte que tuvo Vilella, o que tuvo Bonetti, o que tuvo Gasó, o que tuvo Armando Almanzar, ¿verdad? De que sus hijas se hayan destacado en el sector empresarial. Hoy día, ¿cuáles son las empresas del Estado o mixtas que son tripartitas? Es decir, que tienen trabajadores, las instituciones, empresarios. ¿Cuáles son? Y que todavía el empresariado manda sus representantes. Yo recuerdo que Olivo Rodríguez, mi amigo, me decía, ¿por qué que ustedes se meten en esos consejos mixtos? Es una responsabilidad, ¿eh? Esos consejos son buenos. Siempre lo he dicho, y es verdad que es una responsabilidad. Realmente, y yo diría que es una responsabilidad, pero es un ejercicio muy interesante, lo han hecho todos los países, pero la dinámica dominicana creo que ha sido muy interesante. Nosotros tenemos desde todo lo que es el ambiente laboral, donde juega un rol importante el tripartismo, todo lo que es la seguridad social, que es una escuela, o sea, para todos los que pasamos, como decían las chicas que pasaron por la seguridad social, porque las mujeres nos llevaban de refuerzo a la seguridad social ahí. Ese era el rol que nos ponían a nosotros en el empresariado. Los hombres eran supuestamente los titulares, nosotras las suplentes, y éramos las que hacíamos el trabajo. Entonces, pero luego llegamos a ser titulares, pues se dieron cuenta de que el trabajo lo hacían las mujeres. Pero era una escuelita, o sea, jugar ese rol dentro de la seguridad social incipiente, todavía uno domina muchísimo el tema y se da cuenta de que muchas de las cosas que han pasado no se deben a un problema de ley, sino a un problema de aplicación de la ley. Y eso después podríamos debatirlo. Pero está también todo el tema de los organismos que tienen que ver con reguladores. Dirán algunos, ¿está correcto que haya representación empresarial en organismos reguladores? Hay algunos que sí, porque son políticas públicas. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con aduanas, con el Consejo de Facilitación de Comercio, que juega un rol importante en el empresariado, todos los temas portuarios, ahora bien, Consejo de Competencia, eso no debe estar en el empresariado, porque eso es ahí donde tú regulas la competencia entre las empresas. En unas superintendencias reguladoras de banco, no debe estar el sector privado. O sea, hay organismos donde en la tú superintendencia no, pero en salud tienen. En el salud, Consejo Nacional de Salud. En el Consejo de la Seguridad Social. En la Seguridad Social. Ok, en educación tienen. Hay un representantes. organismo ahí En el Consejo Nacional de Educación hay representantes, muy mínimo, pero hay representantes. Sí, a través de Educa, creo. Sí, a través de Educa. Educa, exacto. El CONEP lo juega. Sí, Carlos. Sí, pero hay un interés marcado del empresariado en tener personas nombradas dentro de instituciones gubernamentales para representación de sus intereses, o por lo menos, o quizás parlamentarios. Yo no diría que no. La verdad es que, contrario a lo que sucede en otros países, yo no veo ese interés tan marcado de tener personas dentro del tren gubernamental que representen a un grupo. Pero esa parte de poder, usted mencionó el lobismo, y es la parte más difícil. Cuando usted dice, yo participé personalmente en algunas actividades de la IRD siempre, y veo que al final de una gestión, cuando se rinde las memorias, tú reconoces, por ejemplo, el presidente del Senado o algún legislador que haya trabajado en favor de algún proyecto de ley sometido
o consensuado con el sector privado. Y yo digo, pero esta es la parte buena de todo esto. O sea, nosotros podemos ver a través de esa gestión de consultoría y de alianza entre lo que quiere el sector privado y el Estado, de poder hacer políticas públicas comunes y negociarlas según lo mejor para ambos sectores. Le da mucho trabajo esto, o sea, adentro negociar, y esa línea que hay entre decir que ese legislador no se sienta que lo están manipulando o que digan que está representando los intereses del sector privado, sino porque creen algo bueno. Hay mucho prejuicio. Bien. De hecho, lo percibimos en la nueva legislatura, en el nuevo Congreso. Había prejuicios, eran muchos nuevos, pensaban que eso era algo malo, pecaminoso, pero después se han dado cuenta de que no, porque en realidad lo que tú tienes es que te da la oportunidad de escuchar. No quiere decir que yo te imponga una posición, es simplemente escuchar. Y yo creo que escuchar, y normalmente se le buscan posiciones armoniosas que pueden lograr un mejor resultado para todos. Porque tú imponer una ley para que la gente no les acepte, ese es el tema. Sí, mira, no te voy a meter en el si te ofrecen candidatura, que si tú aceptas, porque todo el mundo sabe que el poder lo acepta todo el mundo. Sin embargo, yo quiero preguntarte, en la proporcionalidad que dice que debe haber entre mujeres y hombres en los cargos electivos y en todo, ¿tú entiendes que ya la mujer dominicana llegó a un nivel que en porcentaje puede competir? No, yo siento que se ha Porque relegado yo veo, un poco. Perdóname. La mujer se ha yo veo, concentrado por mucho en la lucha con el aborto, que la justicia está y ha llena. descuidado ha descuidado el empoderamiento de la mujer. No, pero mira, para que lo pueda hacer bien, tenemos una justicia que hay y unos hospitales llenos de mujeres, médicos y abogados. Sin embargo, las cúpulas es que nos preocupan. Exactamente. Es lo que yo siento, hay todavía mucho prejuicio, pero hay un tema de techo de cristal. Y el techo de cristal no es más que cuando tú de repente dices, óyeme, yo no me voy a fajar a luchar con toda esta cosa, yo tengo demasiada tarea, yo tengo que ir a buscar a los muchachos, yo tengo que hacerle que yo... Eso es lo que se llama el techo de cristal. La mujer no ha podido lograr equilibrar un poco la carga. Entonces, al no equilibrar, y no hay un Estado que le ayude a equilibrar la carga, porque en muchos países tú tienes donde tú puedes dejar el colegio el día entero, los muchachos. Entonces, ¿qué pasa? La mujer dice, eso es lo que está pasando en los gremios. Bien. En los gremios no hay mujeres ya casi. Circe Almanzar, gracias. Tú debes venir más a menudo aquí, hombre. Que tú desarrollas. Sí, porque así lo grabo y empiezo a escribir el libro. Gracias, Circe. Gracias. Ahí está todavía que va a No, y ojalá que las instituciones, yo diría que ambas, las públicas y las privadas, puedan aprovechar de todo esto que puede aportar la doctora Circe Almanzar. Yo creo que cuando nosotros hablamos con todos los sectores, tú hablas con todo el mundo y te dice, Circe, todavía usted deja los sitios y la gente dice, ¿dónde está Circe para que ayudar con este lío? Gracias. Gracias. Estoy ahí, Bye.